Maëlys Mpome, una de las centrales con más proyección del fútbol europeo, que el Real Madrid debería echarla el ojo. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo del canal aquí en Madridismo al Día TV. Bueno, ya sabéis que una de las secciones dentro del Real Madrid femenino que más gusta es la que tiene que ver con el análisis de futbolistas que, digamos, pueden tener, por ejemplo, gran proyección, pero que son algo desconocidas dentro del ámbito general a nivel futbolístico, porque todavía son jóvenes, pero como en el caso de Maëlys Mpome, una futbolista con unas grandísimas aptitudes en forma de progresión y crecimiento. La central del Montpellier, compañera, por cierto, de Maëlle Lacrar, de la cual ya hemos analizado en este canal su manera de jugar, sus prestaciones futbolísticas, una central también francesa que tiene pues unas características que le irían que ni pintado al Real Madrid. Pues en el caso de Maëlys Mpome se dice que va más allá, que tiene más capacidad de poder crecer y que su futuro es realmente mayúsculo. 1,80, 19 años y que tiene muchísima capacidad para ganar duelos. En el informe que tenemos en Madridismo al Día TV tenemos la idea de una futbolista claramente ganadora a nivel de duelos, tanto por arriba como por abajo, rápida, aún midiendo 1,80, con unas grandes garantías de éxito en el juego 1 para 1 defensivo. También con una buena capacidad de trasladar balón, siendo una jugadora con buenas dotes técnicas y que a su vez puede abarcar mucho terreno de juego a la hora de defender, sobre todo en el espacio abierto, que es algo muy importante dentro de los equipos importantes, eminentemente ofensivos. Ya internacional en categorías inferiores, tanto sub-16 como sub-17, y que a sus 19 años, lo dicho, está dentro del foco mediático de los equipos importantes, porque, por supuesto, al igual que ocurre en los chicos, con las chicas igual, hay pues agenda de futuribles y jugadoras y jugadores que se observan. Pues en el caso del femenino, exactamente lo mismo. Y Maëlys Mpome podría estar en esa agenda de futuribles de los grandes, incluyendo el Real Madrid, que por supuesto, pues de aquí al tiempo veremos cuándo pues va a perfilar este tipo de fichajes para dar un impulso también internacional al equipo. Es algo que a muchos nos gustaría que se hiciera antes, pero también es verdad que, como siempre decimos, el club lleva sus propios biorritmos y en el caso de este perfil de fichaje, todavía no constituido porque es muy joven, también se van a marcar estos patrones. Pero como decimos, una central realmente con unas características extraordinarias que está pues llamando poderosamente la atención dentro de la liga francesa y que está siendo una jugadora relevante, con muchos partidos titular, en un Montpellier que tienen bastante tradición dentro del fútbol femenino francés. De hecho, ha sido un equipo que ha tenido momentos de competir en Europa y que, pues lo dicho, hace apuesta por futbolistas interesantes como Maëlle Lacrar, de la cual ya hemos hablado, o Maëlys Mpome. Me gustaría, de igual manera, que me dejéis en el cajón de comentarios vuestra opinión al respecto, en el caso de que conozcáis a esta futbolista joven, que, como digo, dentro del círculo general no es conocida, pero que dentro del mundo experto del fútbol femenino sí que lo es. Y, lo dicho, también, si me queréis dejar otros nombres que os parezcan interesantes para el futuro del Real Madrid, etcétera, por supuesto, este es un canal dinámico donde pues la cosa es también acercar ese tipo de futbolistas que son menos conocidas, pero eso no quiere decir que no pudieran venir muy, pero que muy bien al Real Madrid. Y ese es el caso para mí de Maëlys Mpome, la cual desde Madridismo al Día pues podemos decir que tenemos muy buenos informes de esta jugadora.